Carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, capítulo 5, es donde nos encontramos en nuestra serie de mensajes y estamos avanzando en esta nueva sección que comenzamos el domingo pasado, que va desde el verso 21 hasta del capítulo 5 hasta el verso 9 del capítulo 6. Hoy vamos a estar analizando los versos 22 y 24 al 24 del capítulo 5. Y para comenzar, hacemos referencia a algo que ocurre a nivel mundial en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una realidad, hay algo que ocurre en todos los lugares del mundo donde está la iglesia del Señor, y es una realidad que es un poco triste, que trae tristeza sin duda al corazón de Dios. Es una realidad que también produce malas consecuencias en la vida del pueblo de Dios, de los creyentes, de los cristianos. Y esta realidad es de que gran parte de la iglesia del Señor Jesucristo no enseña de manera completa todo ese cuerpo de doctrinas que Dios nos ha dejado en su palabra. No enseñan todas las verdades que el Señor ha dejado en su palabra. Entonces, en muchos casos, hay hermanos, preciosos hermanos, que padecen una especie de anemia espiritual. Es como que les faltan vitaminas espirituales, por decirlo de alguna manera, porque no están siendo instruidos en todo el consejo de la palabra de Dios. Solamente son iglesias que se limitan a enseñar algunas cosas y no salen muchas veces de allí. Y lo que ocurre cuando estas personas que se encuentran en este estado de flaqueza espiritual, pueden ocurrir dos cosas. Cuando de repente tienen la oportunidad de comenzar a conocer estas verdades que son más profundas, estas verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Y lo que puede pasar es de que en muchos casos, que lo estamos viendo permanentemente, que son personas que dicen: por fin ahora mi alma puede encontrar el alimento que hace tanto tiempo estaba necesitando y puedo comenzar a crecer y puedo comenzar a afirmarme más en la verdad de Dios y mi vida cristiana es más fuerte, más consistente y es una bendición. Eso es un caso. Pero existe otro caso en donde estas personas que están debilitadas espiritualmente, cuando se encuentran de repente con estas verdades doctrinales profundas que están en la palabra de Dios, les resultan muy difíciles de aceptarlas. Porque es como que están acostumbrados solamente a recibir un alimento muy light, muy liviano de la palabra de Dios, y cuando se encuentran con algo más consistente, les resulta difícil de aceptar estas verdades. El tema es de que son verdades que están en la palabra de Dios, están allí, y nosotros no podemos pasarlas por alto. Y la verdad de Dios, vemos de que consiste en mostrarnos de que la verdadera vida cristiana es una vida que está absolutamente contraria a lo que es la vida del mundo, a lo que aquellos que están sin Cristo viven en el mundo. Incluso muchas veces a aquellos preciosos hermanos que se encuentran por allí en iglesias donde no los nutren debidamente, también deben entender de que la vida cristiana es una vida que es contraria a lo que el mundo vive, a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo aconseja, a lo que el mundo siente, a cómo vive el mundo. El punto es de que en muchos casos, como venimos diciendo, la iglesia se ha visto impregnada justamente por la forma de entender
el mundo como lo tiene el mundo, y las mentiras se han infiltrado en la vida de las iglesias y han cobrado más protagonismo que la verdad de la palabra de Dios. Y esto es una realidad, es una gran realidad. Como decía al principio, esto causa sin duda tristeza al corazón de Dios y trae consecuencias, en algunos casos muy graves, en las vidas de los creyentes. Pero una y otra vez nosotros venimos viendo y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el verso 17 al 24, porque una y otra vez Dios en su palabra llama a su pueblo a vivir en santidad, a tener una nueva manera de pensar y de actuar, a tener una nueva manera de entender el mundo, a poder verlo y entenderlo bajo la óptica de Dios. Por eso Pablo viene escribiendo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versos 17 al 24, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí vemos de manera muy clara que Pablo dice: una cosa es la vida cristiana y otra cosa es cómo el mundo vive. Y ustedes, si son de Cristo, pues entonces deben vivir conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. El punto es de que tanto el mundo como Satanás lo que siempre se encargan de hacer es de distorsionar la verdad de Dios. Y una de las áreas en las que el mundo y Satanás distorsionan la verdad de la palabra de Dios es en el área del matrimonio y la familia. Es en donde más quieren ellos distorsionar la verdad de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, en esta sección en la que estamos avanzando, él, bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, está confrontando justamente estos asuntos. Ha comenzado a meterse en el diseño de Dios para la familia, en los propósitos de Dios para la familia, en las relaciones que existen dentro del contexto familiar. Y en el mensaje que nosotros comenzamos a ver el domingo pasado, comenzamos a ver cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. No vamos a ir ahí ahora, vamos a ir en un instante, pero recordamos en Génesis capítulo 2, versos 23 al 24, en donde vemos con tanta claridad de que Dios crea al hombre, crea a la mujer y dice: estos dejarán su casa, dejarán su padre o su madre y se unirán en sagrado matrimonio y serán una sola carne. Y allí tenés el diseño de Dios para el matrimonio, muy sencillo. Un hombre casado con una mujer, unidos en sagrado matrimonio, para comenzar a ser uno, y ese es el diseño de Dios para el matrimonio, y después de allí vienen los hijos. Entonces estuvimos hablando acerca del modelo de Dios para el matrimonio y la familia. Ahora, entendiendo nosotros que este es el modelo, este es el diseño divino en cuanto a la constitución del matrimonio, ahora Pablo nos comienza a hablar de cuál es el diseño de Dios para las relaciones que deben ser llevadas dentro del seno familiar. La relación que debe ser llevada, ¿de qué manera nos dice Dios ahora cómo debe ser esto? Y comienza hablando del matrimonio.
Por eso es de que nosotros comenzábamos leyendo el domingo pasado en el capítulo 5 y en el verso 21, donde dentro de este plan, de este diseño de Dios, Pablo nos viene diciendo que las relaciones dentro del contexto familiar están sustentadas sobre la base de la sumisión mutua. Estuvimos hablando de esto el domingo pasado, por eso es de que el verso 21 comienza diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vida de sumisión mutua entre los miembros de la familia, entre el esposo y la esposa, sumisos unos a otros, someteos unos a otros, pero sobre la base del temor de Dios. Y veíamos que esa era la clave para poder llevar adelante las relaciones dentro de la familia. También lo vimos que aplicaba a la iglesia y también al mundo, pero estamos hablando ahora de la familia. Entonces, lo que sigue a continuación, después de este verso 21, Pablo comienza a hablar de lo que tiene que ver con la relación entre esposos, esposo y esposa. Pero en los versos 22 al 24, que son los versos que vamos a estar viendo hoy, allí se limita y comienza a hablar y a describir acerca de cuál es el rol de la mujer en relación a la autoridad de su esposo. Leemos entonces los versos 22 al 24, y después de que en el 21 ha dicho: someteos unos a otros en el temor de Dios, ahora dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay 4 cosas que se desprenden de este pasaje, que son las que vamos a estar analizando hoy. Lo primero que vemos es de que esto es un mandamiento de Dios. Y es un mandamiento para toda aquella mujer que dice ser del Señor, que dice ser cristiana, que dice ser una hija de Dios, que entiende que ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, del perdón de sus pecados, que ha venido con arrepentimiento ante la cruz de Cristo, ha confesado sus pecados al Señor y ha puesto su fe y su confianza en ese bendito sacrificio para perdón de sus pecados. Una mujer que ha hecho esto es una mujer que ha sido perdonada, ha sido aceptada por Dios y a partir de ese momento es una hija de Dios. Pues en el primer punto estamos viendo de que este es un mandamiento para esas mujeres y es sin excepciones. ¿Sos hija de Dios? ¿Estás casada? Pues este mandamiento entonces es para vos. Lo segundo que vamos a ver es cuál es la motivación que Dios les da a estas mujeres para que obedezcan a este mandamiento. En el tercer punto vamos a ver cuál es la razón que Dios da para que se sometan a sus esposos y finalmente el modelo de Dios en el mandamiento que le da a las esposas. Entonces comenzamos a hablar del papel de las esposas, comenzamos a hablar de que este es un mandamiento sin excepciones. Por eso Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y una vez más, esto no es una sugerencia. Esto no está diciendo acá Dios: bueno, fíjate, mujer casada, si te parece bien, entonces pensalo, meditalo, y si te parece bien, si te sentís a gusto, entonces sujetate a tu marido. No es lo que dice la palabra de Dios. Es un mandamiento que es absolutamente sin excepciones. Es un mandamiento, es una orden de Dios, es un imperativo. Esposa, debes sujetarte a tu marido. Pero antes de continuar, es muy necesario que nosotros hagamos algunas aclaraciones, algo que ya comenzamos a mencionar el domingo pasado,
Y tiene que ver con cómo era el trato de los esposos para con las esposas en el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Efesios. Y se acuerdan que ya vimos algo de eso, cómo era la relación entre esposos y esposas. Y lo que estuvimos viendo es de que existía una concepción en la que el hombre entendía que la mujer era muy inferior a él. O al revés, que el hombre era muy superior a la mujer. Esto llevaba a que la mujer en el hogar fuese tratada tantas veces, de maneras muy humillantes. Incluso a veces se consideraba de que la esposa era meramente un instrumento, algo que estaba allí para darle hijos al hombre y para que se encargara de las tareas de la casa. Entonces, con esta concepción de lo que era la relación entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, por supuesto que ahí surgía el maltrato, surgía la humillación, como dijimos, surgía el abuso, surgía la indiferencia a las necesidades emocionales y espirituales de la mujer. Por supuesto de que abundaba la infidelidad, la falta de respeto y una ausencia absoluta de un amor genuino es lo que caracterizaba el trato que el hombre tenía para con la mujer en la gran mayoría de los hogares. Ahora, otra vez, nosotros decimos esto, lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, pero han pasado 2000 años y la tristísima realidad es de que en millones y millones de hogares hoy en la tierra sigue existiendo la misma concepción de esta superioridad del hombre para con la mujer y tantas mujeres son degradadas de esta manera. Es una realidad que todavía sigue ocurriendo en nuestros días, pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que ante los ojos de Dios no es así. Por eso otra vez, la verdad de Dios va en absoluta, va contrariamente a lo que el mundo piensa, lo que el mundo entiende, lo que el mundo vive y practica. Cuando venimos a la palabra de Dios, nos encontramos de que la mujer es tan valiosa como el hombre ante los ojos de Dios. Nos encontramos de que la mujer es tan valiosa en honra, en valor y en dignidad, exactamente igual que el hombre, así es como lo ve Dios. No, Dios no hace ningún tipo de diferencia. Voy a estar leyendo Génesis capítulo 1, verso 27, si quieren acompañarme hasta allí. Génesis capítulo 1, verso 27. Lo que nos dice la palabra de Dios es de que tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa de que tanto el hombre como la mujer han sido creados a la imagen de Dios? ¿Significa esto de que Dios se parece a nosotros físicamente? No, porque Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra de Dios dice de que el hombre y la mujer han sido creados conforme a la semejanza de Dios, no se está refiriendo en un aspecto físico, sino que se está refiriendo a todas aquellas capacidades, a todos aquellos atributos espirituales con los cuales Dios ha creado tanto al hombre como a la mujer. Por ejemplo, hay atributos que Dios, desde la esencia de su mismo ser, ha comunicado al hombre y a la mujer. Ha dotado al hombre y a la mujer con capacidades emocionales y espirituales, como por ejemplo la razón.
Tanto el hombre como la mujer han sido dotados por Dios por capacidades racionales. Es por eso de que ambos pueden razonar. Dios también ha dotado tanto al hombre como a la mujer con capacidades intelectuales. Es por eso de que tanto el hombre como la mujer poseen inteligencia. Entonces, ambos pueden razonar y pueden hacerlo con inteligencia. Dios ha capacitado tanto al hombre como a la mujer con capacidades volitivas. ¿Qué significa esto? De que ambos poseen voluntad. Voluntad propia para poder tomar decisiones. Entonces, ambos razonan inteligentemente y en base a ese razonamiento inteligente pueden tomar decisiones también inteligentes. Dios ha dotado tanto al hombre como a la mujer con capacidades emocionales. Por eso tanto el hombre como la mujer tienen sentimientos. Y Dios, en esto de que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, también ha dotado tanto al hombre como a la mujer de capacidades espirituales. Por eso es que tanto el hombre como la mujer tienen conciencia de la existencia de Dios. Entonces nos damos cuenta de que en cuanto a estas capacidades, en cuanto a estos atributos que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, es por esta razón de que ambos son absolutamente iguales en valor, en honra y en dignidad ante los ojos de Dios. Son iguales, sin embargo, al mismo tiempo, son diferentes. ¿En qué son diferentes? Ahora sí, son diferentes en la forma que Dios ha constituido el cuerpo del hombre y de la mujer. El cuerpo del hombre es muy diferente al cuerpo de la mujer y viceversa, pero también son diferentes en cuanto a los roles que Dios le ha dado a cada uno, en cuanto al papel que Dios le ha dado a cada uno. Disculpen, estoy con un poquito de tos. Vamos a Génesis capítulo 2, ahí cerquita, verso 18. Y vemos allí que Adán fue creado primero y después fue creada Eva. ¿Y para qué Dios le da al hombre una mujer? Dice la palabra de Dios que se la da para que ésta sea una ayuda idónea. Es decir, para que la mujer pueda complementar lo que le faltaba al hombre. Para que la mujer ayude al hombre, sea una ayuda. ¿Para qué? Para cuidar y para juntos poder edificar un hogar. Génesis capítulo 2, verso 18 dice: Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿qué es lo que significa ser una ayuda idónea? Y acá les leo una definición de lo que significa esto de idoneidad. Dice de que es algo o alguien que es perfectamente adecuado, apropiado o capacitado para un propósito específico que cumple con todas las características necesarias o convenientes para ser eficaz o apto en una determinada situación o tarea. Eso es una persona idónea. Ahora,
para de alguna manera parafrasear y entender lo que Dios, el regalo que Dios le está haciendo al hombre, es como que de alguna manera Dios dijera, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, le daré una ayuda, vamos a hacer para él a alguien que va a ser perfectamente adecuada. Alguien que va a ser perfectamente apropiada, alguien que va a estar perfectamente capacitada para el propósito por el cual se la vamos a crear a Adán, para que cumpla con todas y que tenga todas esas características que habrán de ser necesarias y convenientes para que ella sea absolutamente eficaz y apta para todas aquellas situaciones o tareas en las cuales deba ayudar a su esposo. Eso es una mujer idónea. Eso es una ayuda idónea. Ahora bien, con esto en mente, entendiendo lo que el valor que Dios le da a la mujer, lo que la mujer vale ante los ojos de Dios, con esto en mente, maridos, hombres, entendemos que dentro del matrimonio cristiano, Dios no tolera el machismo. Dentro del matrimonio cristiano no hay lugar para el machismo. El esposo cristiano debe entender que él bajo ningún punto de vista debe creer que es superior o mejor que su esposa. El esposo cristiano no debe tratar a su esposa como si ésta fuese su empleada. Ella no existe para estar recibiendo órdenes de su marido, para responder a los caprichos autoritativos de su marido, sino que el esposo debe entender que su esposa ante los ojos de Dios es un ser exactamente igual a él en valor y en honra. Es más, ya lo vamos a ver más adelante en próximos mensajes, pero Dios le ha asignado al hombre la gran responsabilidad de cuidar a esta esposa que le ha dado, de proveer para su esposa, de proteger a su esposa, y todo esto dentro del marco del amor. Entonces, cuando Pablo le dice esto a las esposas, cuando Dios da este mandamiento y les dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no está diciendo de que el hombre tiene derecho a someter a su esposa. No es lo que está diciendo. Es un mandamiento para la esposa, y lo que le está diciendo a la esposa es de que la esposa de manera voluntaria debe sujetarse a su esposo, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, Dios da este mandamiento a las mujeres, a las esposas, es sin excepciones, pero el Señor nos da la explicación de qué es lo que debe motivar a la esposa creyente a sujetarse a su marido. Y la motivación es sencillamente de que esta es la voluntad de Dios. Por eso, cuando volvemos a Efesios, vemos de que dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es el motivo. Esto es lo que debe motivar a la esposa a sujetarse a su esposo. Este es el motivo por el cual la esposa se sujeta voluntariamente a su esposo. Estuvimos diciendo el domingo pasado, estuvimos haciendo memoria a lo que vimos en esta serie de mensajes y estuvimos viendo y aprendiendo de la palabra de Dios
de que la única manera de poder vivir una genuina vida cristiana, una verdadera vida cristiana, es cuando los hijos de Dios vivimos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa vivir en la llenura del Espíritu Santo? Pues sencillamente es permitir que Dios controle nuestras vidas por medio de su palabra. O sea, es de que todos nos sometemos a la voluntad de Dios por medio de lo que Él nos deja en su palabra. Eso es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ninguna mujer, ninguna esposa que es una hija de Dios y que vive en la llenura del Espíritu Santo, ninguna mujer se va a negar a obedecer al Señor. ¿No es así? ¿Qué mujer que vive en obediencia a su Señor, que vive en el temor de Dios, que ama a su Señor, si el Señor le dice algo, le va a decir que no a su Señor? ¿Qué mujer, si el Señor le pide que haga algo, le va a decir que no a su Señor? ¿Qué mujer, si el Señor le da un mandamiento a ella, le va a decir, no, Señor, este mandamiento no lo voy a cumplir, perdóname, pero no? No, una mujer que está siendo guiada, que es llena del Espíritu Santo, se caracteriza por ser una mujer que vive en obediencia a su Señor. Entonces, si una mujer vive bajo esta motivación de obedecer a su Señor, por cuanto Él es su Señor, por cuanto Él es su Salvador, Él es quien ha rescatado su alma de la condenación, ha salvado su alma, la ha comprado con el precio altísimo de la cruz, entonces esta mujer va a entender sin ningún problema de que estar sujeta a su esposo, como lo dice el mandamiento de Dios, no va a tener ningún inconveniente en sujetarse a su esposo. Una mujer que desobedece a su esposo está desobedeciéndole al Señor. Una mujer que le falta el respeto a su esposo le está faltando el respeto al Señor. Ahora bien, ¿qué implica este mandamiento? De que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Necesitamos detalles. Y es muy simple. Implica que siempre y cuando lo que su marido haga, lo que su marido le pida, la ayuda que su marido necesite en cuanto a lo que el marido está pensando, planificando o haciendo, si ninguna de estas cosas que el marido está pensando hacer va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de algún mandamiento de Dios, o sea, no hay pecado en lo que el marido está queriendo hacer, pues entonces la mujer sencillamente debe sujetarse a su marido. ¿Qué significa esto? Que debe acompañarlo. Significa que debe apoyarlo. Significa que tiene que ayudarlo. Significa que lo tiene que respetar en esto que el marido está por hacer. Significa que le tiene que obedecer. Significa que mujer, esposa, no tenés que mostrar rebeldía ni resistencia. Porque el Señor te está diciendo que debes sujetarte a tu marido. Si lo que tu marido está haciendo o pensando o el proyecto que sea, no hay mancha de pecado en todo eso, sencillamente tenés que acompañarlo y ayudarlo, porque para esto fuiste creada, para esto fuiste diseñada por Dios, para ser su ayuda idónea en todo. Ahora, esposos, esto no significa de que de repente ese marido cristiano va a venir a su esposa y le va a decir, mira, se me ocurrió hacer esto y vamos a hacerlo, y sencillamente tomó una decisión unilateral o de manera arbitraria. Tampoco es esto. Porque se entiende de que en el diseño del matrimonio, como lo vemos en Génesis, dice de que el hombre dejará a su padre, dejará a su madre, dejas tu casa y te vas y te uniste a tu mujer y comenzás a formar tu propia familia, y ambos ya no son dos, ahora son uno, son una sola carne, con todo lo que esto significa.
Y parte de lo que esto significa es de que ya no sos dos, ya no sos un ser individual independiente, ahora con tu esposa son uno, lo que significa, entre otras cosas, de que van a compartir a partir de ese momento de que te uniste con tu esposa, vas a compartir toda tu vida. Y no hay secretos, y no hay decisiones arbitrarias, sino que todo debe ser hablado y consensuado con tu esposa. Entonces, ¿hay decisiones que tomar en casa? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer el esposo con la esposa? Se van a sentar y van a comenzar a hablar de los proyectos que tienen como familia, de la crianza de sus hijos, de todo lo que tiene que ver con la vida conyugal y familiar, y se van a sentar allí y van a compartir juntos y van a abrir sus corazones y van a exponer sus planes, sus proyectos, sus temores, van a orar juntos, van a traer la situación delante de Dios y una vez que han llegado a un acuerdo, ahí dan el paso y siguen para adelante, amándose, respetándose, sometiéndose en amor los unos a los otros y la mujer ayudando a su esposo en ese proyecto. Ahora puede suceder de que están haciendo esto, están hablando sobre proyectos, hay decisiones que tomar, decisiones importantes, han orado al Señor, lo han compartido y sin embargo no hay acuerdo entre lo que el hombre piensa con respecto a esa situación y lo que la mujer piensa. Y ambos pensamientos, ambas decisiones, tanto la del hombre como la de la mujer, son sin mancha, son sin pecado, podrían ser dos alternativas, pero no llegan a un acuerdo y hay que tomar una decisión entre esas dos. Pues entonces, ¿cuál piensan que es la decisión que debe prevalecer? La del esposo. Es la decisión del esposo. Y la mujer se va a sujetar y en obediencia, en respeto y en amor va a respetar y va a seguir y va a acompañar en esta decisión que su esposo siente en su corazón que es mejor para la vida de la familia, aunque a ella no le haya parecido lo mejor, ella pensaba que era otra, pero en sujeción a su esposo lo va a hacer. Y después al final, si tenía razón el esposo o tenía razón la esposa, eso es lo de menos. ¿Saben qué es lo que importa acá? De que ambos se sometieron al mandamiento de Dios y al diseño de Dios para la relación cristiana dentro del matrimonio, y al final Dios, eso es lo que Dios va a bendecir. No importa cuál de los dos tenía la razón. Dios va a bendecir porque va a decir, muy bien, estos hijos míos han seguido mi voluntad, entonces mi bendición va a venir sobre ellos. Incluso más, ¿qué pasa si un matrimonio se casaron cuando no eran del Señor ninguno de los dos? Se casan, pasa el tiempo y se convierte solamente la mujer, la esposa, y el marido sigue siendo un incrédulo. Bueno, ¿saben qué? Este mandamiento incluye también a estas esposas. A esposas que hoy son creyentes y sus esposos no lo son. Son exhortadas también a sujetarse a su marido, aunque éste todavía sea incrédulo. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6. Dice Pedro: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, esposa, creyente, estás casada y tu esposo no es creyente, pues debes sujetarte a tu esposo de igual modo. Otra vez, por supuesto, el principio es el mismo. Si tu esposo no te está pidiendo nada que sea pecaminoso, nada que vaya en contra de tus principios éticos y cristianos, de lo que Dios te dice a vos como esposa, pues entonces si lo que tu esposo te dice, te pide acompañarlo, ayudarlo, ser su esposa idónea. Ahora, si te pide algo que involucra alguna forma de pecado, pues allí ya se termina tu sujeción y tenés que obedecer al Señor por encima de tu esposo. Pues bien, este es el motivo por el cual Dios dice a la mujer que debe estar sujeta a su esposo, pero ahora nos va a dar la razón por la cual le da este mandamiento. ¿Y cuál es la razón? Otra vez, volvemos a Efesios capítulo 5. Ha comenzado diciendo, las casadas estén sujetas a sus maridos, ahí tenés el mandamiento, como el Señor, ahí tenés el motivo. ¿Y la razón cuál es, Señor? La razón es lo que dice la primera parte del verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta es la razón. Esta es la razón por excelencia, porque este es el diseño de Dios para el liderazgo en el hogar. El hogar tiene que ser liderado por alguien y esa persona es el marido. Dios ha establecido como cabeza de la mujer a su esposo. Ahora, ¿qué significa ser cabeza del hogar? Sin lugar a dudas, Pablo está usando lenguaje figurado. Está tomando como analogía el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo es de que un cuerpo humano no puede funcionar, no puede ser dirigido si no tiene cabeza. Es tan sencillo como eso. ¿Se imaginan un cuerpo sin cabeza? Es algo monstruoso y a la vez también un poco gracioso, porque imagínate que vaya caminando ese cuerpo sin cabeza. ¿Qué es lo que le va a pasar? Se va a chocar contra las paredes, va a dar vuelta en círculo, va a ir, va a venir, no va a ir a ningún lado. Es un cuerpo sin cabeza, es un cuerpo que no tiene dirección. Entonces, lo que Pablo está diciendo es de que ese hogar no puede funcionar si no está siendo dirigido por aquel que ha sido constituido como cabeza por Dios para liderar su hogar. Entonces, el hombre debe ser cabeza de la esposa. Esto significa de que Dios, por lo que estamos viendo en su palabra, dice porque el marido es cabeza de la mujer. Esto significa de que esto no es un capricho del marido, no es una ocurrencia del marido. Esto es la voluntad de Dios. Tiene que ver con el diseño de Dios para el matrimonio. Esto significa de que Dios le ha delegado al hombre autoridad para que él sea el líder de su esposa, para que sea el hombre quien dirija a su esposa, para que el hombre sea quien asuma la responsabilidad del bienestar, del cuidado de su esposa y de sus hijos, y para que esta dirección sea provista en amor, basada en el consejo que Dios da en su palabra. Es el diseño de Dios. Entonces, a quien Dios delega como cabeza, a quien Dios le da la autoridad para ser el líder de su hogar es al hombre, no a la mujer. Este no es el diseño de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces uno se encuentra con hogares en donde es al revés.
Y la que lleva los pantalones, como se dice, es la mujer, no el hombre. La que está liderando, la que está tomando direcciones, la que está haciendo todo el trabajo es la mujer y no el hombre. Y estas cosas existen. Ahora, ¿por qué existen estas cosas? Por varias razones. Una puede ser por ignorancia, como decíamos al principio. Existe una realidad en el mundo cristiano en donde verdades pero tan básicas, pero tan profundas como estas, hay muchos matrimonios cristianos que las ignoran porque no se las enseñan. Entonces, una razón por la cual ocurre de que hay un cambio de roles a veces es por ignorancia, otras veces puede ser por falta de un carácter desarrollado y maduro en el carácter del hombre, porque justamente no ha sido instruido en estas verdades, pero otras veces, y me ha tocado a mí ver este caso, que es muy triste, que esto ocurre por comodidad de parte del esposo. Porque no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que Dios le ha dado. Porque es más fácil que la mujer se ocupe de tomar las decisiones, de dirigir el hogar, y es más sencillo, el hombre sencillamente va, trabaja, trae el sueldo y se queda sentado en una esquina del hogar y no participa ni toma decisiones de nada, y es la mujer la que está llevando la carga de ese hogar. De eso existe mucho y en abundancia. Ahora, no estamos diciendo de que la mujer no lo pueda hacer porque vemos que lo hacen. La pregunta es, ¿fue la mujer diseñada por Dios para llevar semejante carga sobre sus hombros? No. Porque a quien Dios le delega esta responsabilidad, esta tarea, es al hombre. Pero cuando te encontrás con matrimonios en donde la cabeza no es el hombre, sino que es la mujer, tarde o temprano ese matrimonio va a sufrir las consecuencias de haber distorsionado el mandamiento de Dios. Por tanto, el hombre es la cabeza. El hombre es quien debe proveer liderazgo amoroso. Y la mujer sencillamente debe responder a ese liderazgo amoroso de su esposo en sumisión. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, y por si te queda alguna duda, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esta es la razón suprema. Añade algo más, Pablo. Vemos que la razón por excelencia es de que Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, pues entonces les mando que vos, esposos, seas cabeza de tu mujer. ¿Quién es el líder de la iglesia universal? Cristo. Él es el dueño, el Señor. Él es el líder. ¿Quién es el que guía a su iglesia por medio de su palabra y su Espíritu Santo y su presencia? Cristo es quien guía a su iglesia. ¿Quién es el que provee para su iglesia, para que su iglesia en estos ya más de 2000 años de existencia se mantenga allí viva en cada una de las generaciones y años que han pasado? ¿Quién ha hecho provisión para que su iglesia esté viva? Cristo. ¿Quién es el que cuida cada día de la vida de manera amorosa de su iglesia? Y hermanos, la respuesta es siempre Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. No vemos que sea al revés, ¿no es cierto? No es la iglesia quien le dice a Cristo cómo se deben hacer las cosas. No es la iglesia quien guía al Señor, no es la iglesia quien cuida al Señor, no es la iglesia quien provee para el Señor. Es absolutamente al revés. Por eso acompáñenme en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y después vamos a estar leyendo primera a Timoteo, capítulo 2. Pero en primera de los Corintios, capítulo 11, Pablo dice exactamente lo mismo de cómo debe ser esta relación entre el esposo y la esposa. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3, dice,
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Acá vemos el diseño de Dios de una manera ampliada, si se quiere. Está diciendo de que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón, y el varón es cabeza de su esposa. Autoridad delegada de parte de Dios. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 14, no nos olvidemos de que Pablo había dejado a Timoteo para que pastoreara la iglesia de Éfeso justamente, y habían algunos problemas en la iglesia de los Efesios. Parece ser que este mandamiento que le está dando ahora, que es lo que estamos estudiando nosotros, después pasó el tiempo y las cosas se distorsionaron, y Pablo le dice a Timoteo: anda Timoteo, por favor, y poneme en orden de nuevo la iglesia, porque parece que se han salido de los carriles que yo les dejé establecidos. Y una de las tantas cosas que tenía que poner en orden Timoteo era justamente la relación de autoridad entre el hombre y la mujer. Por eso, del verso 11 dijimos al verso 14, dice lo siguiente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto que Pablo está diciendo a Timoteo es dentro del contexto de la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Básicamente le está diciendo: no permito que la mujer ejerza dominio ni en el hogar ni en la iglesia sobre los hombres. Por eso Pablo dice: no permito que la mujer enseñe en la iglesia, sino que ésta aprenda en silencio. No permito que ésta enseñe. Algunos dicen, pero lo que pasa es que Pablo era un machista. No, Pablo no era un machista, lo estamos viendo ahora. No hay lugar para el machismo en el matrimonio cristiano, sino que Pablo va ¿a dónde? A Génesis, va al diseño de Dios. Por eso Pablo dice: no permito esto porque Adán fue formado primero y después Eva. Señoras y señores, hay un diseño divino establecido por Dios para el liderazgo, tanto en la casa como en la iglesia. Por eso Pablo dice: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. Hermanos, el lugar del pastorado es un lugar de servicio, pero también es un lugar de liderazgo. Es el pastor quien ha sido, por diseño divino establecido por Dios, para guiar a la iglesia, para guiar a la congregación, para enseñar. Y eso se lo ha delegado al hombre. Por eso cuando ves los mismos requisitos, acá justamente en Primera de Timoteo, ya que estamos acá, habla de los requisitos para el pastorado o para el obispado. Comienza diciendo, capítulo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. ¿Cuál es una de las características, uno de los requisitos para que un hombre pueda ser pastor? Que tiene que ser marido de una sola mujer. Esto significa de que respete y ame a una sola mujer, que no ande con varias mujeres. ¿Cómo haces para que este requisito aplique a una mujer que pretende ser pastora? No aplica, porque el pastorado es un lugar para los hombres. Es por eso de que en las iglesias cristianas de Dios, donde se enseña y se practica la sana doctrina, señoras y señores, no ordenamos pastoras al ministerio. Esa es la razón por la cual no hay pastoras, porque la palabra de Dios lo prohíbe. Porque se altera el diseño de Dios, porque tarde o temprano